Ahí estamos. Empezamos entonces con una visión diferente, chicos. Hemos venido hablando de cuestiones que están concentradas en Europa, y ahora tenemos que hacer un clic como muy grande en la cabeza, porque ni el contexto, ni la historia, ni la geografía, ni los protagonistas de lo que nos toca ver, tiene nada que ver con lo que venimos viendo en Europa. Entonces, un poco respirar y decir, bueno, nos venimos a nuestra tierra, nos hacemos parte de estas civilizaciones extraordinarias que están en América, y lo vemos con un sentido que se aleja un tanto de aquello que en Europa era tan sistemático. En Europa terminaba una cosa y más o menos empezaba otra, los griegos con los romanos, paleocristianos, románico y gótico, era como una sucesión. Acá no, acá es otra la realidad que ya vamos a ir viendo. Vamos para adelante. Famosa y ya trillada línea que está llegando a su fin. Nos quedaría la semana que viene ver estas dos cositas, pero se las traigo siempre para que ustedes vean que lo que vamos a ver hoy, hasta llegar a Tenochtitlan, que es esa ciudad que está ahí, Huaticar, Chichén Itzá, Teotihuacán o Monte Albán, se corresponden temporalmente con lo que estaba pasando en Europa. O sea, la historia nuestra no empieza cuando llegan los españoles, contra que medio como que termina cuando llegan los españoles y tiran todo por la borda. Entonces, esta referencia está buena para, ponerse en el lugar y empezar a comprender que mientras en Europa pasaba algo, en América también pasaba. La siguiente. Contextualizamos siempre con una ubicación geográfica y una línea de tiempo, o una ubicación temporal. Y esto es lo que yo les decía un poco recién. Acá está dividido por etnias, o sea, por grupos sociales que se comprometen con ciertas partes de este mapita que comprende la península de Yucatán y el área central de México. Acá estaría México de Este, si alguien ha ido, como para que tenga una idea. Y acá está el mundo de Teotihuacán, y acá terminan los aztecas, y por acá en la selva están los mayas. Ahora bien, fíjense la cronología. Si yo tomo, por ejemplo, el año 200 después de Cristo, el 600, estoy involucrando un montón de grupos que hacen su arquitectura en el mismo momento. ¿Qué es lo que pasa? Es que no están en el mismo territorio. Hay algunos que están más arriba, otros que están más abajo, y además se van complementando unos con otros. Vamos a hacer un camino, la siguiente. Vamos a hacer un camino de tal manera que nos permita visualizar que los aztecas, por ejemplo, fueron lo que fueron gracias a todas estas otras culturas que las vamos a ver muy, muy rápido. Estos relieves condicen con estas líneas, así que olmecas, mayas, zapotecas, etc. Acá hay un compendio cultural muy importante. ¿Y saben qué es lo lindo? Por lo menos a mí me resulta simpático, que todos los días se descubre algo nuevo. Acá hay muchísimo por descubrir todavía. O sea que es como una fuente arqueológica permanente todo lo que significa, sobre todo la península de Yucatán y donde estaban los mayas. La siguiente. Entonces todas esas culturas empiezan a comprenderse entre ellas y empiezan a generar lo que después terminaron siendo los mayas y los aztecas, ¿no? Acá está el mapa un poquito más referenciado en tanto cada una de esas culturas. Nos vamos a centrar hoy en los teotihuacanos, básicamente, y los mexicas, que comprenden las dos ciudades que yo quiero que les quede claras. Tienen un concepto urbanístico muy importante. La siguiente. Rápido, los olmecas como una primera visualización de lo que significaron estas culturas dentro de América. Fíjense los siglos. No lo vemos, acá no lo vemos, pero en casa sí lo ven. Esto no lo puedes bajar. Sí, lo puedo bajar. Ahí. Del 10 al Del 10 6. a.C. al 6 a.C. O sea, estamos hablando... No, al 4. Ahí ahora se ve. Un poquito antes de cuando empezamos a hablar de los griegos.
sea que es bastante adelantada la cosa. Simplemente algunos vestigios de lo que fue esta cultura de los olmecas en esas imágenes paradigmáticas para la historia del arte, que son las cabezas de los guerreros. Pero, por supuesto, aparece la arquitectura, donde no queda nada porque es una arquitectura de barro. Sin embargo, se empiezan a configurar los primeros asentamientos. ¿Cuál es el problema? No es problema. Pero ¿cuál es el tema? Que cada una de estas culturas tenían básicamente asentamientos religiosos. Cada vez que aparece algo que se parece a una ciudad, es como destinado a los ritos de la religión. Por eso no le llamamos ciudad, sino asentamiento. Y por eso cada uno de estos asentamientos están dispuestos no con los barrios o con las zonas residenciales, sino con tipologías que hacen a la sede, las pirámides, los castillos, etc. La siguiente. Voy a ir rapidón y hasta llegar a Teotihuacán, que ahí nos vamos a detener un poco. No me estaría, se ve que algo toca. Te estaría dando bola los olmecas. Monte Albán, Estado de Chiapas. Fíjense las fechas, como para acordarse un poco de lo que estaba pasando en Europa. Prácticamente estábamos paralelos al Imperio Romano. Yo les muestro esto, aquí les he acordado. Sí. Pero de lo que hemos estudiado como concepto. La Acrópolis. La Acrópolis, dijo alguien por allá. Sí, señor. ¿Y qué más? Un anfiteatro, Bueno, no sé. más precisamente un anfiteatro. Lo que quería llegar es que en el caso de Monte Albán, que está sobreelevado, y que al decir que es una ciudad donde el centro ceremonial es lo más importante, de alguna manera, si nosotros queremos, no sé, llevar a los conceptos europeos lo que acabo de decir, se puede pensar que es un temenos. Se puede pensar que es un centro religioso como lo tenían los griegos en Atenas. Tienen distintas funciones. Lo que a mí me interesa es que quede claro es que todas estas culturas se tenían ese antecedente. Monte Albán entonces empieza a configurarse como un espacio urbano abierto, gran espacio urbano abierto, como si fuera una gran plaza, con la cancha de pelota, los castillos, un observatorio, etcétera, etcétera. Y lo que empiezan a hacer las pirámides, que ya la vamos a ver, la siguiente. Todo esto está como más dicho en el teórico del año pasado. Los toltecas, para que tengamos una idea y que sepamos que los toltecas es una cultura que se va hilando con otras hasta llegar inclusive a los mayas y a los aztecas. O sea, los toltecas tienen que ver con una forma de pensar también esa civilización, con una forma de ser, de un espíritu guerrero, etcétera, etcétera. Por eso aparecen estos peros conmemorando la cosa. Pero sí, empieza acá a aparecer esta tipología arquitectónica que es la pirámide, que ya vamos a ver de qué se trata. Porque a diferencia de otras pirámides, las pirámides de Mesoamérica, las pirámides de América, son templos, no son tumbas. Entonces, qué sé yo, el Cairo, en Egipto, van a ir a las pirámides y son 3 tumbas que frenen miseria. Acá no, acá tienen otro sentido de las pirámides. De elevación de cada una de sus partes, que enseguida vamos a ver. La siguiente. Ahora sí, Teotihuacán es una ciudad, fíjense, del 3 a.C. al 6 después de Cristo, o sea que es una civilización que perdura en el tiempo y que tiene el tiempo suficiente de erigirse como una ciudad. ¿Por qué digo ciudad? Este es un mapa arqueológico, fíjense cómo los arqueólogos van dividiendo para ir encontrando cosas. Si alguien ha ido a México, seguro que ha ido a Teotihuacán. Teotihuacán se dispone a partir de un eje principal, que es la calle de los Muertos. Tiene 2 pirámides importantes, el del Sol y el de la Luna. Tiene un mercado y una ciudadela, que ya vamos a ver de qué se trata. Pero fíjense que alrededor
están los barrios, o sea, alrededor están las residencias de los Teotihuacán. Por eso ya esto nos permite decir, ¿estás bien ahí solita? ¿Ves algo? Sí, no hay nada. Bueno, digo porque te deben tapar la columna. No, bueno, se ve claro. Mira, Si no, acércate. bueno, no me hago problema. Entonces, las residencias están a la par de lo religioso. Eso no lo vamos a encontrar en los mayas, por ejemplo. En los mayas no vamos a poder ver que se conforme una ciudad. Entonces, otro concepto que por ahí nosotros manejamos de lo clásico, lo anticlásico. En el parcial ha habido de todo. Ha habido unas definiciones lindísimas, otras no tanto, y otras que no sabemos de dónde lo sacan. Pero digamos, el concepto de lo clásico, como aquello que nos promueve a cierto orden, organización, que se puede reiterar y que la historia le da la razón, si nosotros empezamos a querer analizar, sí podemos ver que acá hay una traza y una trama que son regulares, pero no están ordenadas específicamente como lo hacían las culturas de los griegos y los romanos. Sin embargo, nosotros podemos advertir y decir, sin temor a equivocarnos, que ahí hay ortogonalidad. O sea, ahí hay un eje, como lo marcó Manes recién, con esas pirámides y la ciudadela. Vamos a ver un poquito de esto. Perdón, ¿y la Sí. ciudad qué? Ciudadela. 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 Es un espacio también sagrado dentro de la ciudad misma, donde se conmemora, en este caso, todas las fiestas y todo lo que tiene que ver con Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Voy a empezar a decir nombres rarísimos. Voy a empezar así. Pero si lo saben bien y si no, no se preocupen. Serpiente emplumada está bien. Si se acuerdan que es Quetzalcóatl, mejor. Acá está como pasadito en limpio, y ahí empiezan las primeras imágenes de lo que es esta ciudad. Y la importancia que tiene. Fíjense el tamaño de aquella pirámide que es la que está acá, la de la luna, que tiene esta perspectiva de esta calle, que como les dije, es ceremonial la calle, no es solamente para transitar e movilizarse, sino es una calle que tiene su importancia ceremonial. Además tiene como distintas platabandas, o sea que no es una calle donde no tengamos que salvar distintos desniveles. De hecho, baja. ¿Alguien fue a Teotihuacán? ¿Fueron a México? No. Ya vamos a ir todos. Baja, está dentro del precio de la cuenta. Baja. Ponele. Baja. Está grabado esto. Sí. Padre, hay que poder hablar. Baja hasta el río y desde el río va subiendo. ¿Qué quiero decir? Que si agarra una moto, vos te imaginas un Teotihuacán en moto, bueno, eso no. Pero digo, no podés andar por acá. Es todo un procedimiento que va llevando a estas imágenes de las pirámides, que son templos dedicados al sol o a la luna, porque todas estas culturas tienen que ver con dioses que representan el día, la noche, la lluvia, el sol, la luna, etc. Todo lo que tiene que ver con los agentes climáticos, sobre todo. Así es. Muy lento. No, está bien. Correcta, mi hermano. Mira, acá estamos arriba de la pirámide de la luna, allá está la calle, es una calle de 2 kilómetros aproximadamente y de 40 metros de ancho, o sea, no es una, 40 metros de ancho es un montón, lo que te permite cuando uno camina por acá, es un calor infernal, pero no importa, lo que permite las perspectivas de cada una de estas cosas. Entonces, subido acá a la pirámide de la luna, se alcanza a ver la pirámide del sol allá arriba, luego la ciudadela de Quetzalcóatl, que es la que se preguntaba recién, después lo vamos a ver en detalle, y bueno, estas fotos, algunas fotos son mías, y las traigo con mucho cariño porque las saqué con diapositivas hace un millón de años. Pero estaban bien vivos los Teotihuacán. Sí. Una maquetita lindísima, una recreación de lo que puede ser esa calle. Puedo ver una estructura en un eje que es muy regular, muy fuerte, a partir del cual yo tengo toda posibilidad, chicos, y esto se lo
se los digo porque esta mañana nos sorprendía un poquito a todos. Todo aquello que nosotros podemos analizar en una ciudad. Se puede hablar del límite. Bueno, no tendrá una muralla, pero tenemos que hablar de un límite. O precisamente decir, no tenía un límite materializado. Por ejemplo, si hablamos de límite, si hablamos de traza, si hablamos de trama, si hablamos de sedes, si hablamos de sendas. Así tienen que analizar siempre las ciudades. Y no solamente en ITAP, sino acá, que lo vienen haciendo, sino el año que viene, el otro, hasta que lleguen a tesis. Es más, hay una materia que se llama urbanismo, en la carrera, cuando están en cuarto año por ahí, que habla de ciudades. Entonces ustedes van a llegar con un sentido crítico a comprender la ciudad de cada uno de ustedes. Ahí los changos jujeños van a ir a Jujuy y van a empezar a mirar de otra forma. Y, aparte de ellos dos que sé que son de Jujuy, ¿hay alguien más que no sea de acá de Córdoba? ¿De dónde? De Jujuy. También. Un montón de jujeños, ¿cierto? ¿Vos también? Ah, Santa Cruz, vos eras el de abajo. Miércoles, che, pegámoslo. Bueno, la maqueta lo que hace es un poco pasar en limpio estas cuestiones que arqueológicamente se van descubriendo. Y las viviendas más importantes estaban cerca de los palacios, o mejor dicho, eran palacios donde estaban los nobles, en este caso los sacerdotes. El resto de las viviendas se iba disponiendo en otro lugar. Y acá hay una cosa muy curiosa. No se hizo todo junto, ¿eh? Se hizo primero, creo, la Pirámide del Sol, después se hizo la Avenida de los Muertos, después la Pirámide de la Luna, y después, cuando digo después, digo siglos. O sea que es como si estuviese planificada. ¿Por quién? Por nadie, digamos. Fueron poniendo las cosas, pero en orden. Porque fíjense que dura un montón la cultura teotihuacana. La siguiente. Ya que hablamos de pirámide, acá está una de ellas, la de la Luna, en donde sí vamos a empezar a entender que la tipología arquitectónica más importante seguramente es la pirámide o el templo. Porque en realidad lo que es piramidal, esto, es un basamento. En Teotihuacán falta el templito que estaría acá arriba. ¿Por qué? Porque cerca del sol, cerca de la luna, allá estaba el templo. Entonces subían con estas platabandas, plataformas, taludes, que ya vamos a ver enseguida, subían un poco la cosa y así iban construyendo todo esto que es un templo. Lo sigue. Perdón, estoy obnubilada con los Wrangler. ¿Con lo qué? ¿La ropa? La ropa de los modelos. Sí, yo estoy con una filmadora Panasonic. No. Si tenemos que recrear la pirámide, que vimos recién, lo saludé a Daniel Sarro, no crean que estoy loco, ¿eh? Ahí está el templo, ahí arriba, en rojito, digamos así. Entonces, cuando se recrea en una maqueta, nos damos esa posibilidad de ver que ahí está el templo. Y que después vamos a ver que arriba del templo hay otra cosa que se llama crestería. Entonces, ninguno de ustedes sale de acá sin saber que el templo está constituido por tres partes: basamento, templo y crestería. Casi siempre se va a dar esa forma. La siguiente. Al que le toca Teotihuacán, van a los libros, van a los apuntes, van al teórico, lo que ustedes quieran, pero bien analizado. Y como ya sabemos que tiene que ser, ¿eh? Calle de los Muertos. Bueno, y donde se hacían las procesiones, bueno, hay que leer un poco. Pirámide del Sol, tal cosa. Pirámide de la Luna, Ciudadela de Quetzalcóatl, creo que tengo uno. ¿Pasó? Pásala. Porque esta es la del Sol, la que está... Bueno, esta es la Pirámide del Sol, con su respectiva maqueta, fíjense, semejante estructura simplemente para llegar a este tema, ¿no? Extraordinario. La siguiente. La ciudadela de Quetzalcóatl. Este es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Eso. Y este se llama Tlaloc, que me encanta. ¿Es muy simpático? No les parece simpático. ¿Querés solo esta, eh? A mí me parece bárbaro este. Por esos lentes y qué sé yo.
La ciudadela, ¿por qué? Porque ahí estaba la serpiente emplumada, que es una divinidad, que transcurre por todas estas culturas propias de Teotihuacán, de los mayas va a aparecer, en los aztecas va a aparecer, porque hay una comunicación de los dioses, digamos, hay una vinculación de estas culturas a través de lo que creían de sus dioses, ¿no? El alto relieve que tienen es impresionante. Espectacular. En realidad este es lo que uno puede ver ahora, ese está recreado, está en el Museo de Antropología en DF. Y acá me detengo un poquitito para que ustedes sepan algunos términos. Las pirámides en estas construcciones pueden tener taludes. El talud es fácil de acordarse, ¿no? De estas cosas que va como inclinada. Y si no, tablero. Hasta ahí llego. El tablero es, casualmente, donde están los relieves. El talud es lo que le permite crecer, altura. Chicos, hay tanto para decir, y estoy omitiendo tantas cosas, pero por favor, sigamos ese hilo. Ciudadela, entonces, si le toca analizar qué era, para qué era, y el mercado que está al frente, que creo que no tengo fotos porque en el mercado queda nada, pero que siempre está presente como una plaza, no digo como las del románico, pero la plaza de mercado en esta cultura es muy importante, porque casualmente venían de todos lados a la ciudad al trueque, al intercambio, y eso se hacía en los mercados. Eso es otra parte de la ciudad que es muy importante. Palacios, los palacios son en las residencias más importantes. La próxima. Ah, pensé que había otra. Todo eso fue Teotihuacán. Entonces, al que le toca, lo ubica en el tiempo, lo ubica en el espacio, hace el análisis de la ciudad y métanle 2 o 3 tipologías ahí, qué sé yo, analicen el lenguaje si se animan, de una pirámide. O sea, la ciudad está constituida por la arquitectura, ¿sí? Con todo lo que les acabo de decir. Pasamos la hoja para aquellos que les va a tocar Tenochtitlan, que es lo que está aquí. Que es una ciudad increíble, increíble. Por ahí me siento medio solo cuando digo estas cosas, como que a mí solo me gusta. No, me voto como, estoy con vos. Tenochtitlan es la cabecera como si fuese la ciudad, no como, la ciudad más importante de los aztecas, hasta que llegó Hernán Cortés, en nombre de la corona, en 1520 y pico, no sé, 1519. Y invadió a esta ciudad que era una maravilla. La ubicación es extraordinaria. ¿Por qué? Porque en el lago, un gran lago, que se llama Texcoco, en una isla está la ciudad de Tenochtitlan, en aquella época. La siguiente. Cuando Hernán Cortés y los españoles llegan, se dan con una ciudad extraordinaria, que inclusive está hasta graficada por ellos, y que tiene comunicación desde el centro ceremonial más importante, que se llama Teocalli, a la vinculación con lo que sería el continente, que sería la otra parte, cruzando el lago, les llamó mucho la atención. Tuvieron muchos años para poder invadir definitivamente la ciudad de Tenochtitlan. De hecho, se tuvieron que hacer medios amigotes de algunas tribus, perdón, de algunas, de algunas tribus que estaban en contra de los aztecas, y de esa forma fueron avanzando hasta que destruyen la ciudad. La siguiente, a ciencia cierta, no se sabe cuánta gente había. Algunos dicen 60.000 personas, otros dicen 200.000 personas. De cualquier manera, con ojos de europeo, eso era una barbaridad de gente. ¿Por qué? Para que tengan una idea, si bien dijimos que Roma tenía 1 millón de habitantes en la época del Imperio Romano, durante la Edad Media hubieron un montón de pestes, chicos. Un montón de coronavirus, que se llevó un montón de gente. Entonces, después de la peste negra y otras pestes que se iban acercando al siglo XV en Europa, las ciudades quedaron chicas. Siempre recuerdo el dato, Londres tenía 70.000 habitantes. Fíjense ustedes, era mucho más chica que Tenochtitlan. Entonces, cuando alguien llegaba a una ciudad así, verdaderamente estaba
frente a una civilización muy completa desde todo punto de vista. Y esta es una recreación de eso, la siguiente cosa. Ahora, lo curioso, y lo que a mí me llama mucho la atención, lo que personalmente me llama la atención, es lo siguiente. Si este es el lago, y esta es la isla, donde nosotros tenemos toda la ciudad aquí, en esa isla, con un punto que ya vamos a analizar para que el que le toca lo saque de taquito, la siguiente. Fíjense, ¿dónde está eso en la actual México DF? O sea, México DF está arriba de lo que fue un gran lago. A mí me parece fantástico. En algún momento México va a ser así, ¡blup! Y no se ve México. Lo único que... O sea, se entiende, ¿no es cierto? Este dibujito es esto que está acá y esto es un agregado de lo que es actualmente México. Y lamento que nadie haya ido a México, pero cuando vayan, que vale la pena, cuando vayan van a ver que está todo partido, todo rajado, que los pobres mexicanos reciben un montón de sismos, terremotos en algunos casos, el último fue en el 86, me acuerdo porque fue antes del Mundial. Y es porque la Tierra está moviéndose permanentemente. Pero tienen subte. Tienen subte. ¿Viste? Porque son locos. No gozamos. Sí, el subte de México. Vayan a México. Un submarino, en realidad. Perdón, Un submarino. Submarinos, dice. Bueno, entonces, ¿qué quedó? Nada. Porque cuando llegaron los españoles, hicieron tabla rasa. Con postación, que se llama, trajeron la otra cultura y donde estaban las pirámides, las borraron y pusieron iglesias. Donde estaba tal otra cosa, la borraron. Entonces, no queda mucho. De hecho, la siguiente, por favor. Pensé que venía ahí, ya enseguida vuelvo a leer. De hecho, enseguida viene una foto donde estaría ubicado esto que voy a explicar ahora. La ciudad. ¿Qué me pueden decir del trazado de esa ciudad? Anímense, a ver. Orgánica. Es orgánica. Pero tiene alguna, Me gustó el pero. Sí. porque se ve alguna irregularidad. Bien. Por ejemplo, el que va en horizontal o algunos verticales. Muy bien, eso es una lectura urbanística. Yo supongo que todos habrán visto eso. Ella se animó. Espero. Pero digo, ¿hay algo orgánico? Sí, claro. Acá la planificación es relativa. Lo único que se planifica es el centro neurálgico. El Teocalli, que es, si fuese un templo donde es un temeno en realidad. Es un lugar sagrado con un montón de pirámides y de otros edificios que lo tienen acá al costado. Pero lo curioso de esto es que hay superposición de trazas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a analizar yo desde lo clásico, lo anticlásico? No es ni clásico, ni me interesa hacer. Esto no es el Cardo y el decumano, donde el romano... No, esto fue surgiendo así, probablemente se haya planificado, pero no con el criterio de un orden como puede ser el orden clásico. Todo lo que es irregular son canales. Porque claro, se mete el Texcoco dentro de la ciudad y hay mucho territorio ganado al lago. Es decir, hay muchos lugares que han sido creados por ellos, se llaman chinampas, donde van anexando tierra y la van juntando y la van haciendo crecer a la ciudad hasta que llegó un momento que no podía. La siguiente. Ah, no, perdón. ¿Te le dije? No. ¿No? Pero, ¡ay, ahora sí! No importa. Esto es esto. Esto es acá. ¿Sí? El Teocalli. Tenemos un mercado que es el número 2. Si me he ido el nombre ya me va a volver. El mercado, que es civil, transacción, es un mercado. Fíjense que coincidencia con los términos que nosotros venimos trayendo de Europa. El centro ceremonial o religioso, esto es un espacio urbano significativo, aquel es otro espacio urbano significativo, y todo lo que son las calles, etcétera, etcétera.
Si tomamos el número 1 y nos vamos a lo que es precisamente ese Teocalli, es un conjunto de edificios, y ahí se los dejo. Se los dejo para que ustedes averigüen. Acá hay una pirámide gemela, porque en una sola pirámide, en realidad la pirámide no es gemela, es una pirámide con 2 templos gemelos. O sea, aprovecharon el basamento, Tuca, y pusieron 2. Tlaloc es uno y el otro se llama Huitzilopochtli. Y se llama así, qué sé yo. Digámosle sol y luna. Sí, sí. No le digan eso así. Este es otro templo. Este es el Calmecac, donde estudiaban, digamos, los sacerdotes. Acá hay otro templo. Bueno, en fin, son todas tipologías que tienen que ver con lo religioso. En una analogía no muy alocada, uno puede pensar que es como el Acrópolis de Atenas. Lo que pasa es que tienen características. ¿En qué se parece con el Acrópolis que todos los edificios son religiosos? Y que el límite, en una lectura como hizo ella, está muy marcado, es 400 metros por 400 metros con una muralla, por eso todo adentro se considera un templo, como si fuera un gran templo. La siguiente. Bueno. Profe, perdón, una pregunta. Sí. Entonces el Teocalli es el espacio donde están todos los templos. El Teocalli es todo esto, exactamente. Es 400 por 400, todo esto es el Teocalli. Perfecto, gracias. No, de nada. Quería charlar un ratito más. No, sí, lo escucho, pero era una... No había entendido bien. Bien, bien. Profe, una pregunta. ¿El mercado es el número 2 o está dentro del Teocalli? ¿El qué? Mercado. No, el mercado está lejos del Teocalli. Está acá. El número 2, digamos. Y tiene un nombre que ya me va a salir. Qué vergüenza. Bueno, no importa. El mercado tiene su nombre, como el Teocalli, que es el conjunto de edificios religiosos. El mercado, no me sale, tiene una serie de elementos que ya vamos a ver, una serie de edificios civiles que casualmente permiten esa transacción. Algunas imágenes, algunas recreaciones. Mira, ahí tenés el Teocalli, no sé quién me lo preguntó, pero en esta base cuadradita, allá tenés los templos, este es el de Quetzalcóatl, acá está Calmecac, del otro lado hay una cancha de pelota. La cancha de pelota empieza a ser una tipología importante. Sí. ¿Ese Teocalli está elevado o algo así como en Grecia o está al mismo nivel? Pensé que estaban hablando de otro. ¿Cómo? ¿El Teocalli está elevado? Muy poquito, sí, pero muy poquito. En realidad lo extraño de esto es que tiene una muralla que no deja ver para adentro si vos sos un peatón común, digamos. Tenés que retirarte y al retirarte ves atrás de la muralla. De todas formas, todas estas son suposiciones y recreaciones porque de esto no queda nada. Mira, pasa el siguiente, por favor. Mira, acá está lo que se vería la pirámide con los templos gemelos dentro de la Ciudad de México. Ya no quedó nada. Entonces todo lo que nosotros vamos descubriendo, primero fueron suposiciones y después investigaciones arqueológicas, y se puede decir que en este lugar de México actual estaba esto que los españoles borraron e hicieron la Catedral de México. Aquel es el Zócalo. Para los mexicanos las grandes plazas se llaman Zócalo. Esto es una sacristía muy bonita. Esta es la iglesia que está súper partida, por lo que yo les digo que para mí están flotando estos maestros y en algún momento van a desaparecer. No, y esto te llevan, turísticamente te llevan acá y te dicen, y esta es la Plaza de las Tres Culturas. Y es un pedrerío infernal, o sea, no hay nada. Entonces uno tiene que respirar profundo y hacerse la idea de que ahí había algo, ¿no? En realidad, Juan, en esta imagen de acá, esto que se ve en líneas de puntos, que ustedes lo van a ver siempre, son las manzanas que se construyeron completas. Ah, bien. O sea, esta es la catedral. Fíjense que si uno ve la línea de puntos, esta es la catedral. Acá está la plaza, el Zócalo ese que les mencionó recién Juan, y todo esto son manzanas. Esto eran calles, o sea, se construyó, se puso la ciudad arriba. Son calles hoy. Estas son las calles de hoy, ¿no? Esto que se ve acá en la línea de puntos. Bien.
Sí, ¿El mercado es el Tianguis? ¿Puede ser que se llame? no, Ok. Tlatelolco, dice Ramiro. Tlatelolco. Tlatelolco. ¿Quién dijo Tlatelolco? Ramiro. Tiene un 10. Ah, Ramiro. Tiene un 10, Ramiro. Tianguis es la palabra para decir mercado, digamos. Tlatelolco es ese mercado. Está bien. Tlatelolco es. Bien, por suerte ahora googleamos ahí en las manos, sacamos la luz. La siguiente. A mí esta imagen de acá me encanta. Perdón, quería decir. Pasa. Miren. Esta es la recreación más linda que yo encontré. ¿Da ganas de ir? No me van a decir que no da ganas de ir. De vacaciones. Fíjense acá como el agua se mete en esos trazados irregulares que... ¿Cómo es tu nombre? Lucía. Siempre te pregunto, ¿no es cierto? Sí. Ponele que no te conozco por el barbijo. No, mentira. No me queda ni... Bueno. Ese trazado irregular por los canales y después la anexión de las chinampas que yo les decía. Miren este corredor que va al Teocalli. Ahí está más o menos la muralla, no sé qué me preguntaba. Este corredor es la calle más importante que vincula con la otra parte del lago. Habían una suerte de como de acueductos que llevaban el agua de la parte continental a la isla. O sea, es una civilización grosa. Estaban muy organizados, muy bien organizados, hasta que llegaron, insisto, los españoles. Fíjense cómo todas las residencias y algunos templos inclusive que estaban afuera. Las residencias, ya vamos a ver, generalmente vos vas a un parque arqueológico y te dicen, este es el castillo, este es el palacio. ¿Por qué? Porque los españoles llegaron, no tenían la más pálida idea de qué eran, y le hacían acordar a los castillos europeos, entonces le ponían el castillo. Y antes saber cómo se llamaba. Hay algunos ejemplos en donde está el término náhuatl, o sea, tienen el nombre maya que corresponde, pero no son, lamentablemente, todos los ejemplos así. Entonces, castillos y palacios, vamos a ver literalmente. La otra. Ya estoy terminando. Ahí está el Tlatelolco, ¿era, no? Sí. Ese es el mercado. Ahí ya está una recreación de los dos templitos. El azul es el de Tlaloc, que me gusta a mí y a ustedes, ¿no? Yo voy a postear ahora una foto de Tlaloc. Me resulta muy simpático. Y toda la vida civil de trueque, de mercado, ¿no? Mercado como corresponde. Y linké un poquito a... ¿cómo se llama el marido de Frida Kahlo? Ah, Diego Rivera. Diego Rivera, qué burro. Diego Rivera, que es un muralista mexicano, que recrea toda la historia de México en los edificios institucionales más importantes. Es decir, de hecho, la que viene es un mural que está compuesto en la Casa de Gobierno. ¡Salud! Ahí visto estornudando el micrófono. Menos mal que está en su casa, porque no, acá salimos corriendo todos. Estornudito de esos acá. Bueno, Diego Rivera, qué vergüenza. Discípulo de Sequeiros, muralista. No importa para nada lo que te dicen. Pero tenemos uno abajo de la Casa de Gobierno, es ese que... Siqueiros es discípulo de José Clemente Orozco. Ahí quedé legal. Mi tío. Ah, pero en serio. No es mi tío. Orozco en México es como los Pérez, los García. Claro. Bueno, nada más, con esto estamos terminando. Ya hacemos 5 minutos. Dale. Las chinampas, esa como huertas que se van anexando, fíjense, como si fuesen islas flotantes, que a medida que se fue secando ese lecho y que fueron ganándole, termina siendo, ganándole al lago, termina siendo la México esta que yo digo que está apoyada sobre nada, ¿no? La siguiente, creo que es la última. Ah, no. Dos chimentitos, una peli y un libro. Si le tienen ganas. La peli es una película que habla de los aztecas, de su vida y todo lo demás, dirigida por Mel Gibson.
no sé si ubican a Mel Gibson, seguro que no, no es de la generación de ustedes. Es un actor que se hizo director, hizo 2 peliculones, no, esta no es muy buena. Pero La Pasión de Cristo es excelente si quieren ver buen cine. Pero acá te muestra un poco la vida de los... Lo teníamos linkeado, pero lo acabamos de sacar, porque estaba linkeado a Cuevana, así que no tenía nada de acá. Está buena, Apocalipto. Vos porque te bueno. gusta la sangre. A vos porque te gusta la sangre. ¿Juego de calamar se llama la mejor? No, si en La Pasión de Cristo no pasa nada de sangre tampoco. Sí, señor, La Pasión de Cristo es tremenda, pero está muy bien hecha, muy bien hecha. Y me gustaría decir que lo lean, por varias razones. Primero porque es de Federico Andajasi, un escritor argentino, muy capo, que se mandó un librito muy simpático, no es largo. Es la historia a la inversa, de un mexica que sale para Europa. En vez de un europeo que viene para acá, de un azteca que sale para Europa. Y va contando las cosas que descubre en Europa. Entonces, está como muy bueno. Este hombre se ha dedicado a la política, lamentablemente. No por lo que piensa, sino porque suele estar en algunos canales dando su opinión, muy de la grieta, muy de estas cosas que a mí verdaderamente no me gustan. Pero no porque no piense como él, sino porque no... Me gustaría decirle, che, maestro, dedícate a escribir y no opines de política, porque es un escritorazo, ¿no? Premio Planeta, ahora que me acuerdo. Y esto es lo último. Sí. Estos 5 minutos son las -5. Puede ser